Espero que hayan tenido un poco. Así que también voy a tratar de que acabemos a la hora, ¿no? Para que puedan también descansar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya son las 10 y el calor hoy día sí ha aparecido con más fuerza, ¿no? Que ayer, por ejemplo, a menos por mi casa. ¿Qué tal, Víctor? Y bueno, lo bueno que uno está en casa, así que eso permite estar cómodo, ahí con tu ventilador, con tomando algo helado. Es un poco la ventaja de estar, digamos, en casa, ¿no? Para un clima como el que estamos ahora. 30 grados. A ver, sí, ¿no? Es lo que dice también, es lo que marca mi celular, ¿no? 30 grados, wow. 28 pero con sensación térmica de 30 grados. Ya. Y parece que vamos a tener esos grados eh, durante esta semana, ¿no? Martes 31, 30, 31. El viernes supuestamente va a estar nublado, 29, pero luego 31, 31 el domingo, con techo de calamina. Uy, techo de calamina, sí, ese sí más alienta, ¿no? Así, ponte ahí como un turbante, ¿no? Estoy viendo desde acá de mañana como que acá está lloviendo. ¿En dónde, Jeremy? ¿Dónde es acá? Callao, Villa Salvador, Chosica. Ah, ya, pues es parte sierra, ¿no? Sierra Chica, con razón. Ya, bueno, son los microclimas que hay en Lima, ¿no? Qué bonito Chosica, qué bonito. Con qué ventilador. Sí, claro que sí. Cuando era época de colegio, cuando íbamos a pasear, Chosica, siempre nos iba a Chosica, ¿no? Todos los años el mismo club. Pero sí debe tener bastantes lugares, ¿no? Más bonitos todavía. Uy, chicos, vamos a compartir pantalla una vez. Colegio estar claro, clásico, pues, ¿no? Todos Chosica, ¿no? Ricardo Palma, creo. Hay un club que se llama Ricardo Palma, no sé si sigue todavía, pero es el que me acuerdo que íbamos siempre, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, vamos a retomar entonces. Vamos a retomar lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver ahora, porque están conectados, ¿no? Es el más feo allá. Bueno, un niño, pues, tercer año, cuarto año de primaria, no lo ve feo, ¿no? Así lo ve bonito. Pero entonces ya sé que íbamos al más barato. Ya, ok, uno no sabe, pues, ¿no? Ahora ya va creciendo y va descubriendo verdades por ahí. Ok, muy chicos, hoy vamos a ver lo que es el tema central y el resumen o la síntesis, ¿ok? Pero primero es importante ver lo que vimos la semana pasada para que vean la conexión que hay entre ellos, ¿no? La semana pasada vimos el tema y vimos la idea principal. ¿Qué era el tema? Acuérdate que te dije que era lo primero que debemos identificar cuando leemos estos textos tipo examen de admisión. Es lo primero que tenemos que identificar, lo primero. ¿Y qué es el tema? Básicamente es la palabra clave o las palabras claves que van apareciendo a lo largo del texto, ¿no? No tienen que aparecer necesariamente de manera literal, pueden aparecer de manera inferencial, pero siendo aludida esta palabra, ¿ok? Se expresa mediante una frase nominal, expone nada más, es la idea general del texto. El ejemplo que le puse era, ¿no? El SIDA. Yo asumí que estábamos leyendo un texto y que este texto me permitió identificar la palabra clave, ya que el SIDA aparecía constantemente. Ya, ahora, ¿qué es el tema central? Lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es el tema central? Bueno, el tema central o también título, chicos, para efectos de San Marcos es lo mismo. Tema central es igual que título. No es otra cosa que de señalar el aspecto específico, el aspecto en particular, el aspecto puntual del cual se está hablando en el tema del texto. O sea, a partir de la palabra o las palabras claves. Ese es el tema central o título. ¿Qué aspecto específico, qué aspecto de manera puntual me habla con respecto del tema? Si el tema, recordemos, era el SIDA, ¿no? Yo me preguntaría entonces, o yo preguntaría, qué aspecto específico del SIDA el texto nos está hablando? Eso es lo que yo tendría que preguntar. ¿Qué aspecto específico del SIDA me está preguntando? ¿Mm? ¿Ok? Entonces, eso es el tema central, chicos. Eso es, digamos, y es lo que San Marcos suele preguntar mucho más, tema central o el título, o junto con la idea principal, pero el tema central es el que suele preguntar mucho más.
Ahora, ¿cómo se expresa este tema central? Al igual que el tema, mediante una frase nominal también, ¿no? O sea, carece de verbo. Igual, solamente expone, chicos, solamente expone, ¿no? No afirma, no niega, presenta nada más. Y en ese sentido es una idea específica. Si el tema era el SIDA, si ese era el tema, ¿no? El tema era el SIDA, entonces yo pregunto, qué aspecto específico del SIDA el texto nos está hablando? Ah, yo digo, entonces el aspecto específico del cual hablas es sobre los tipos de tratamiento del SIDA, ¿no? Los tipos de tratamiento del SIDA. Ahí está, los tipos del tratamiento del SIDA. Estoy dando una idea muy específica, un poco específica del texto. Ese es un título que podría tener también, ¿no? Un título mucho más específico, ¿no? Igual, es una frase nominal, sigue siendo una frase nominal. Ok, miren, ahí, ese sería entonces el tema central. Luego que yo ya haya identificado el tema central, recién podría identificar la idea principal que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Y qué es la idea principal? Básicamente es lo más importante que se nos dice, vamos a poner aquí, que se nos dice del tema central, ¿no? Es lo más importante que se nos dice del tema central, ¿ok? Esa sería la idea principal. Si el tema central era los tratamientos de los tipos de tratamiento del SIDA, si ese era el tema central, yo pregunto, ¿qué es lo más importante que se nos dice, que se nos dice del SIDA? ¿Qué es lo más importante? Entonces, eso lo formulo mediante una oración, ¿no? Recordemos que la idea principal se formula mediante una oración. Para ser precisos, una oración simple. ¿Por qué? Porque solamente tiene un solo verbo y puede afirmar o puede negar, ¿no? Y en ese sentido es una idea muy específica. Y si puede afirmar o negar, si puede afirmar, por ejemplo, el perro está comiendo ahí, negar algo, en un texto argumentativo o dialéctico es la tesis del autor, ¿no? Es la tesis del autor. Y miren acá, ¿cómo expresaría la idea principal de este texto imaginario? Todo comenzó identificando la palabra clave, el tema. Ahora ya pude identificar el tema central. Una, pudo identificar el tema central, que sería los tratamientos del SIDA, o, bueno, los tipos, ¿no? Para ser preciso, porque y cómo se utilizan los tipos. Y si me piden la idea principal, sería básicamente decir qué es lo más importante con respecto a a los tipos de tratamientos, los tipos de tratamiento del SIDA. Bueno, mira acá, el verbo, ¿no? Habíamos visto que lo especifica un poco más. Han mejorado la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esa sería mi idea principal. Dice lo más importante con respecto al tema central. ¿Y qué es el resumen o la síntesis, que es lo que vamos a ver, que nos toca ver el día de hoy? Bueno, no es otra cosa que tomar en cuenta la idea principal y le añadimos alguna de las ideas secundarias. Profesor, ¿hay una diferencia entre resumen o síntesis? Para San Marcos, no, lo toman como sinónimos. Pero, pero si queremos ser estrictos, un resumen, en términos generales, eh, sería hacer un resumen implicaría tomar en cuenta las mismas palabras del texto para poder hacer un resumen. En el caso de la síntesis, hago mi resumen, pero con mis propias palabras. Esa sería una diferencia, digamos, clara que podríamos tomar en cuenta, pero para efectos del examen es lo mismo. Y un resumen o una síntesis se expresa mediante una oración compuesta, ¿no? ¿Por qué oración compuesta? Porque a diferencia de la idea principal, es una oración simple que tiene un solo verbo. En cambio, oración compuesta implica que haya más de dos verbos, o más de un solo verbo, para ser preciso, más de un verbo, ¿no? Para ser más preciso, más de un verbo. Más de un verbo, ¿no? Porque a partir de dos ya. Y también otra característica es que en un resumen hay una notaria presencia de conectores. ¿No? Porque los conectores, como ustedes recordarán, une oraciones. Pueden ser oraciones en el mismo nivel sintáctico, o sea, conectores de coordinación, o conectores en el cual una oración dependa de otra, de su coordinación, ¿no?
Eso ya va a depender de cómo se construya nuestro resumen o síntesis. Entonces, si nuestra idea principal era los tipos de tratamiento de SIDA han mejorado la calidad de vida de los pacientes, le añadiría algunas ideas secundarias, como por ejemplo, según un estudio elaborado por la Universidad Nacional de México, cuya investigación se publicó en una revista muy prestigiosa, ¿no? Entonces, ahí estoy añadiendo información adicional, eh, estoy añadiendo un relativo que funciona como un conector, ¿no? Y un otro verbo se publicó, ¿no? Entonces, ya no solamente hay un solo verbo, sino hay dos, ¿no? Y Y ese sería un verbo también, ¿no? Que estaría, se publicó, ¿no? Este es un relativo, por ejemplo, que funciona como un conector, ¿no? Entonces está, digamos, sintetizando todo lo que yo acabo de leer en este hipotético texto. ¿Ok, chicos? Entonces, ese es el procedimiento en general que debemos seguir para poder contestar estas preguntas con seguridad, ¿no? Estas preguntas de jerarquía textual. Primero identificando el tema, todo comienza con el tema. Luego, una vez que identifico el tema, puedo identificar el tema central, que es lo que me van a pedir de manera mucho más seguida. Y a partir del tema central puedo ya identificar la idea principal, ¿no? La idea principal. Y finalmente puedo identificar el resumen o la síntesis, que a veces también sería la idea principal nada más. A veces puede ser solamente la idea principal. Ya va a depender de cómo se presente en las alternativas esa situación, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería entonces lo que tendríamos que recordar a nivel teórico para poder contestar bien estas preguntas. ¿Ok? Vamos a poner en práctica entonces esta parte de vocabulario, lo vamos a dejar al final. Vamos a enfrentarnos de frente con los textos. A ver, vamos con el texto uno, mira. Si Alejandro Magno, si Alejandro Magno hubiera tenido más tiempo, ¿no? ¿no? Una situación condicional hubiera, ¿no? El famoso hubiera. Si me hubiera preparado del colegio, ¿no? La típica, ¿no? Si me hubiera preparado del colegio, profe, ya habría ingresado, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es así, ¿no? Uno no estaba todavía consciente de lo que le iba a venir, ¿no? En mi caso fue así, ¿no? Si Alejandro Magno hubiera tenido más tiempo para consolidar su imperio, esto sería, ¿no? La situación hipotética, ¿cuál sería la consecuencia? Los derechos de las mujeres habrían avanzado en 2000 años. ¿Cómo así, profesor? El periodista Robert Borchardt ha presentado en el año 2011 su libro, acá falta poner entre comillas o en cursivas, Todas las mujeres de Magno, donde reúne los perfiles de 30 mujeres que marcaron la vida de Alejandro. El bisexual, ¿no? Bisexual porque se, se dice que estuvo también como de pareja de Aristóteles, ¿no? Fue su maestro también, pero fue como si lo hacía amante, más famoso de todos los tiempos, renunció al derecho de la pernada cuando le correspondía. Además, en Netflix acaba de salir una serie sobre Alejandro Magno. Se me cayó un ídolo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Eh, Seguro que Alejandro Magno es mucho más valiente que muchos de nosotros que estamos aquí, ¿no? Sí. A los 33 años construyó todo un imperio. 33 años tuvo un imperio, ¿no? Imagínate. Yo a los 33 con la justa, acabé la universidad, bueno, una tesis, maestría, pero falta la sustentación, pero ya, no, no, mejor no me comparo. ¿Qué es el derecho a la pernada? A ver, ¿alguien lo recuerda por historia época medieval? Esto se suena en la época medieval, pero que ya viene de la antigüedad. El derecho a la pernada, que en la época medieval era que el señor feudal, ¿no? Tenía el derecho a estar en el primer día de la boda de no es su esclavo, sino es su vasallo, ¿no? Cuando su vasallo se iba a casar, el señor feudal tenía el derecho a estar la primera noche con su esposa, ¿no? Para prepararla, para motivarla, tú sabes, ¿no? Para darle algunos tips, ¿no? Para que sorprenda a su esposo, ¿no? Bueno, esa era la leche de la pernada, chicos, ¿ya? Entonces, eso viene de la antigüedad, pues. O sea, digamos, el capitán, el general, tenía derecho no, no es Domínguez, no, 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 no. Es otra cosa, de Domínguez es infidelidad. Acá es un derecho que era una costumbre, ¿no? Que tenían los emperadores, los generales, ¿no?
los de alto rango, o sea, tener el privilegio de tener acceso a las mujeres, ellos tenían que tener como primer derechos, ¿no? Como un privilegio. Pero bueno, él renunció a eso, mira. Compartió el sueño de formar un gran imperio con la reina madre, Sisingabis de Persia. O sea, compartir o gobernar con una mujer, para que vean, ¿no? Lo adelantado que estaba Alejandro Magno, ¿no? Curiosamente porque Aristóteles era un machista, él claramente dice que la mujer no piensa, pero parece que ahí se distinguió de su maestro, ¿no? Y confió ciegamente en el instinto de su madre Olimpia. Ah, profe, tenía mamitis, no, tampoco, ¿no? Pero digamos que supo escuchar, ¿no? Y mira, se casó por amor con Roxana. Profe, me encanta este libro, ya sabes, búscalo. Todas las mujeres de Alejandro Magno, búscalo. Se casó por amor. ¿Qué, profe? ¿Pero los matrimonios no son por amor? No, chicos. Ustedes saben que eso de casarse por amor es casi contemporáneo, es reciente. Las personas no se casaban de amor hasta el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Recién en el siglo XX, creo yo, siglo XX aproximadamente, las personas se casan por amor, pero antes el matrimonio era un contrato en el cual servía para poder tener más poder político, económico, militar, hacer alianzas, ¿no? Ese fin tenían los matrimonios. Así es, por conveniencia, ¿no? No importaba el amor, eso era lo último que importaba, ¿no? No te preocupes, después te vas a enamorar, no te preocupes, con el tiempo te vas a enamorar de lo de ella, ¿no? Bueno, esa era la clase, ¿no? Tipo de contrato, tipo Domínguez. ¿Qué tiene que ver Domínguez acá? No entiendo, Domínguez no tiene nada que ver acá. Domínguez ni mencionarlo. Alejandro no trasladó a su nuevo imperio las normas de Atenas. Importante, mira, porque ustedes saben que Atenas, el mundo griego, que luego serían la de Roma, ¿no? Donde la mujer no tenía ningún poder de decisión. Claro, pues las mujeres en el mundo ateniense no tenían decisión, y el mundo romano fue una extensión de eso, ¿no? Sino el modelo social persa, para que vean que el mundo oriental en en esa época estaba más adelantado que el mundo, que algunas culturas occidentales, que permitía a las mujeres mantener un estatus de independencia. Robert Bossart mantiene la tesis de que el modelo de sociedad adoptado por Alejandro de haberse convertido en la base de nuestra civilización, porque la base de nuestra civilización, chicos, está en Roma y en Grecia, esa es la base, esa es la fuente. Pero ¿qué hubiera pasado si nuestra base hubiera sido persa? Les habría ahorrado a las mujeres muchos siglos de opresión. Para demostrarlo, ha reunido datos históricos que hasta ahora estaban muy dispersos. Obviamente, no tiene que también demostrar, no basta con decirlo, pero muy interesante. Muy bien, chicos. Ahora, empecemos. Me piden la idea principal, pero empecemos desde el inicio, ¿no? Vamos, si te pido la idea principal, primero vamos con el tema. ¿Cuál sería la palabra clave que aparece a lo largo del texto? ¿Cuál sería el tema? Ya, no me digan Domínguez, por favor. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema aquí? ¿Cuál sería el tema? La palabra clave que aparece a lo largo del texto. A ver, ya, Alejandro Magno, ya. La respuesta de Said está con el título ya, ya está el tema central. Claro, si te pido el tema central, sería ¿qué aspecto específico de Alejandro Magno me está hablando? Y ya, y lo que puso Said está bien, Alejandro Magno y el respecto a la mujer, Alejandro Magno y la importancia a la mujer. Ahora, ¿qué es lo más importante que nos dice el texto con respecto a Alejandro Magno y la importancia respecto a la mujer? Ah, que Alejandro Magno le dio una consideración muy importante a las mujeres, ¿no? ¿Qué alternativa me dice eso entonces? Ya me estaban diciendo por acá por el chat, dedo. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento que tenemos que seguir, chicos. Claro, lo estoy rápido, qué bueno, pero sé consciente de cuál es esa pauta que tenemos que seguir para marcar con seguridad. Y si me piden la mejor síntesis del texto, básicamente es retomar la idea y principal, que ya está en la D, y le añadimos algunas de las ideas secundarias, entre ellas las más importantes. ¿Y qué marcamos entonces? ¿Cuál es la alternativa que contiene la idea principal, pero añade algunas de las ideas secundarias? ¿Cuáles podrían ser algunas de las ideas secundarias? Primero, el escritor, quién lo propone, ¿no? Es importante. Otra idea secundaria es, digamos, el libro donde lo propone, o el trabajo histórico que ha hecho, ¿no? No, así es. En su revelador libro, Todas las mujeres de Alejandro Magno, ¿no?
Borsat sostiene que Alejandro gestó un imperio omitiendo costumbres machistas atenienses y destacando el modelo social persa en el que la mujer no era relegada. Claro, ¿no? Son ideas, esas ideas secundarias son importantes, que Alejandro Magno más se enfocó, más le interesó la sociedad persa que la sociedad ateniense, ¿no? A pesar de que había sido criado bajo la educación griega, ¿no? O ateniense para ser precisa, ¿no? Por Aristóteles. Muy bien, chicos, ahí está. Muy bien, ahí está. Vamos con el texto 2. La termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico de materia y energía, ¿no? O sea, es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico de materia y energía. Los principios de la termodinámica tienen importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. O sea que tú que vas a estudiar una carrera de ciencia o ingeniería, vas a ver eso como tema. Un concepto esencial de la termodinámica es el de sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente y que coexiste con un entorno infinito e imperturbable. El estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen, que se conocen como variables termodinámicas. Es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras variables, como la densidad, el calor específico, la comprensibilidad o el coeficiente de expansión térmica, con lo que se obtiene una descripción más completa de un sistema y su relación con el entorno. Muy bien, chicos. Primera pregunta, ¿cuál sería el tema del texto? ¿Cuál sería la palabra clave del texto? ¿Qué responderíamos si te pregunto por el tema o la palabra clave? Muy bien, así de simple, ¿no? La termodinámica. Y si la palabra clave es la termodinámica, ¿qué aspecto específico de la termodinámica el texto nos está hablando? ¿Qué aspecto específico? ¿Qué aspecto específico? La importancia de la termodinámica. Ya puede ser, sí, ¿no? La importancia de la termodinámica, o puede, el aspecto, claro, puede ser la termodinámica y el sistema macroscópico, ¿no? Claro, ¿no? La termodinámica y el sistema macroscópico. Ahora, si me piden el resumen, me estarían pidiendo la idea principal como para comenzar, ¿no? Y le añadimos algunas ideas secundarias. ¿Qué es lo más importante que se nos dice con respecto a la termodinámica y el sistema macroscópico? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que se nos dice? Que se nos dice, claro, ¿no? Habla sobre, o sea, podemos decir, ¿no? La termodinámica tiene como un concepto esencial al sistema macroscópico, ¿no? Muy bien. Y si nos piden el resumen, ya tenemos la idea principal, ¿qué ideas secundarias podemos añadir? Aparte de decir que la termodinámica no tiene como concepto esencial al sistema macroscópico. Tendríamos que añadir en qué consiste el sistema macroscópico para resumir bien el texto. Entonces, ¿qué alternativa en ese sentido, nos habla sobre ello o resume sobre ese aspecto? ¿Qué alternativa? Muy bien, enano, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de las variables de manera específica, ¿no? Menciona acá como la presión, la temperatura, el coeficiente de expansión térmica. ¿Qué dice acá? Esto es sobre ya diversas variables. Sí, no, si no estuviera la E, la D estaría como respuesta. Si no estuviera la E, o si la E estuviera mal. Luego la A dice, es el tema panel cuyo concepto ya, la A no está nada mal, pero está incompleta, ¿no? Faltaría precisar más, o sea, más ideas secundarias. Y bueno, lo demás no tiene nada que ver, ¿no? Las variables termodinámicas complementarias de mayor precisión sobre la densidad del calor, ¿no? El estado en el que puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, ya, pero no la de la termodinámica, que es el concepto base sobre el cual hemos comenzado, ¿no? Muy bien.
Vamos con el texto 3 para seguir practicando las preguntas de jerarquía textual, ¿no? Pero quiero que se den cuenta cómo va el razonamiento, ¿no? Cómo el razonamiento se está, el proceso, ¿no? Que hay que seguir para razonar. Se reconoce generalmente que la geometría como ciencia fue originariamente desarrollada por los griegos. Entre las contribuciones más importantes a su desarrollo se cuentan la de los matemáticos Pitágoras y Euclides. Pero los egipcios, milenios antes, poseían nociones geométricas como lo atestiguan sus pirámides, que ya eran antiguas en el imperio de Pitágoras. Además, hay evidencia de que los babilonios, muy anteriores, estaban familiarizados con varios principios de la geometría. Si el conocimiento geométrico ya existía antes de su tiempo, ¿en qué sentido? Fueron los griegos los que originaron la ciencia de la geometría. Antes de Pitágoras, el conocimiento geométrico del hombre consistía en una colección o catálogo de hechos casi completamente desconectados unos de otros. Las nociones geométricas solo consistían en una lista de reglas empíricas útiles para la medición de las tierras o la construcción de puentes y edificios, y no había sistema en su conocimiento de las verdades geométricas. Al introducir el orden de esta manera, los griegos transformaron de una colección de hechos aislados de conocimiento en una ciencia. Muy bien, chicos. Pregunta, ¿cuál sería la palabra clave aquí? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Sobre qué me están hablando o sobre qué se está hablando de manera constante, de manera a qué palabra está siendo aludida constantemente? Geometría, claramente es geometría. Y si me piden el tema central, me están pidiendo qué aspecto específico de la geometría el texto nos está hablando. ¿Qué aspecto específico de la geometría? Sobre su origen. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué marcamos? Casita. Ok. ¿Y cuál sería la mejor síntesis? Prácticamente, ¿qué sería la idea principal? O sea, ¿qué es lo más importante que se nos dice con respecto al origen de la ciencia de la geometría? Bueno, lo más importante es que el origen de la ciencia fue gracias a los griegos, ¿no? ¿Y qué alternativa entonces marcaríamos? Muy bien, ¿no? La A. Al sistematizar las nociones geométricas previas, los griegos dieron origen a la ciencia de la geometría. Ahí está. Entonces se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? O sea, con eso te da la confianza, te da la seguridad de que estás marcando con otra vez, ¿no? Marcando con seguridad, marcando con confianza. ¿Por qué? Porque estás razonando, te has dado cuenta cuál es ese procedimiento para responder estas preguntas de jerarquía textual. Que es importante resolverlas bien, ya que es la primera pregunta y eso nos da confianza también para responder a las demás preguntas, ¿no? Muy bien, chicos, entonces quedó claro con respecto al tema del día de hoy, junto con el tema de la semana pasada, que es con jerarquía textual, ¿no? Entonces, tu punto de partida es el tema, importante, siempre, para que más o menos tengas ahí dónde comenzar, ¿no? Luego el tema central, que es el aspecto específico del cual se habla en el tema. Luego la idea principal, que es lo más importante que se nos dice con respecto al tema central. Y el resumen es la idea principal, pero le añadimos algunas de las ideas secundarias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, chicos. Ok, entonces vayamos ahora a trabajar los textos. Vamos a la final. Vamos con el texto número 4, texto con imagen. Acá está, ¿ya? Así que vamos a trabajarlo. Espero que tengan ya el material ustedes descargado, lo tengan a la mano, ¿sí? Todos están listos para poder comenzar la lectura. ¿Estamos bien? ¿Me confirman? Espero que sí, ¿no? Ya. Ok, vamos a trabajar entonces, chicos. Comenzamos con 10 minutos y nos encontramos en ese tiempo, en ese lapso para poder resaltar, para poder cotejar, ¿ya? Ok, chicos, 10 minutos y nos vamos a encontrar. Vamos con full concentración, por favor, full concentración y a terminar los textos a leerlos con bastante atención. Vamos.
Unos 45, 50, ahorita no lo encuentro, pero el Quijote. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Listo para ver el texto, para desarrollar el texto uno o el texto 4? Empezamos con el texto 4 entonces, ¿sí? ¿No hay ningún problema? Ok, no me dio bien, vamos a tratar de que eso cambie poco a poco. A ver, para empezar con lo que hemos aprendido y el punto de partida que tenemos que comenzar, ¿no? ¿Cuál sería la palabra clave aquí, chicos? ¿Cuál sería la palabra clave? A ver, filosofía, muy bien, María, ¿no? La filosofía, esa es la palabra clave. Y ya, si me piden el tema central, si me pedirían el tema central, ¿qué aspecto específico de la filosofía el texto nos está hablando? ¿Qué aspecto específico respecto de la filosofía? Por ahí Daisy nos dio una pista, ¿no? Ya, algo que podríamos precisar con respecto a ese como camino a la muerte, claro, como un camino a la muerte, la filosofía como una especie de orientación, ¿no? De orientación, como una especie de aceptación. Muy bien. Entonces, ¿qué marcamos en el número 6? Fundamentalmente el texto trata sobre qué entonces. ¿Qué alternativa se parece a lo que hemos razonado, a lo que ya hemos deducido? Muy bien, besito. Ahí está. Esa es la manera como debemos razonar, chicos, para responder estas preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces, un texto filosófico no se hace tan difícil, mira, se hace rápidamente, ¿no? A ver, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es la duración de la vida del ser humano? Un punto en el espacio, o sea, prácticamente una nada, ¿no? La sustancia es variable, las sensaciones oscuras. ¿Qué es el cuerpo? Futura putrefacción, ¿no? Esta es una idea muy interesante porque estamos en una época en donde se ensalza mucho el cuerpo juvenil, a tal punto que las personas que son de 50 60 digamos que en las redes sociales, si tienen un cuerpo juvenil, son las que más resaltan, ¿no? O sea, como que, wow, ¿no? Ha logrado, pues, como que retener el tiempo. Algunos, claro, con ejercicio, dieta, de manera, pues, ¿no? Cuidadosa. Y otros, como ya sabemos, apelando a la tecnología, ¿no? La cirugía. Pero en el fondo, también es eso, ¿no? Un miedo a la muerte. O sea, en el fondo es miedo a la muerte, miedo a no aceptar que tarde o temprano llegará, ¿no? Eh, su alma, un torbellino. Su destino, un enigma. Su reputación dudosa. En una palabra, todo lo que proviene de su cuerpo es como el agua de un torrente, y lo que dimana de su alma como un sueño, como el humo. Su vida es un combate perpetuo, chicos. O sea, la vida es una lucha constante, un destierro en suelo extranjero, o sea que estamos expulsados, ¿no? A un lugar donde a veces no pertenecemos. Su fama después de la muerte, un olvido absoluto. ¿Qué es, pues? ¿No? Así es. Las demás... No, epicurismo también es interesante, el epicurismo también. ¿Qué es, pues, lo único que puede guiarnos en este mundo? Y acá viene la respuesta, ¿no? Y la palabra clave, una sola y única cosa, la filosofía. Esta consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior, de suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, que no se deje arrastrar por los placeres ni por los dolores, que no haga nada a la aventura, que no emplee los embustes, engaños, ¿no? Ni la hipocresía. Afrenta significa ofensa. Que no cuente nunca lo que otro haga o deje de hacer, que acepte todo lo que suceda, esto, ¿no? Que acepte todo lo que suceda, o que le corresponde como procedente de su mismo origen, y en fin, que aguarde la muerte, acá está, ¿no? Con paciencia y no viendo en ella, sino la disolución de los elementos que constituyen el organismo de todo ser viviente. Eso es, ¿no? La filosofía nos prepara para la muerte. Nada, también influencia socrática, ¿no?
Si estos elementos no sufren daño alguno al transformarse perpetuamente de un estado a otro, ¿por qué ha de inspirar la muerte desconfianza y temor? Claro, ¿por qué la muerte nos preocupa, nos genera miedo y desconfianza si al final esta transformación no produce dolor, ¿no? O sea, vamos a transformarnos, nuestros cuerpos se van a pudrir y nosotros no vamos a sentir nada. Todo sería regido por la naturaleza. Luego, no hay peligro alguno, ¿no? Conclusión, no hay peligro. Esto ha sido escrito por Carnot. Bueno, vemos la imagen acá de Marco Aurelio, que le están advirtiendo que vienen los hunos, acuérdense que es uno de los bárbaros, ¿no? Una de las, pueblos bárbaros que quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? ¿Qué responde Aurelio? La muerte redujo a igual estado a Alejandro y a sus sirvientes, o sea que finalmente la muerte nos iguala, ¿no? Y nos alcanza a todos. Ejecuta cada acto de tu vida como si fuese el último. Esta idea del carpe diem, ¿no? O sea, no te enfoques mucho en el futuro, en el mañana, sino vive el presente como si fuera el último, ¿no? Eh, y desdeña la carne como hace el moribundo, ¿no? Desdeña la carne, o sea, no se trata de vivir como si de vivir cada día como si fuera el último, pero de una manera moderada, ¿no? De una manera donde uno más bien ejercita lo intelectual, y también pensé que era mi internet, pero creo que no era, no es mi internet. O sí, no lo sé, quién sabe. Ya, profe, no, tengo señal, no, no hay nada. Ok, entonces sigamos con la lectura. Las meditaciones les decía que era lo que ese libro que se ha podido pasar a la historia. No es un libro en sí mismo, sino es un libro de diario donde él apuntaba sus pensamientos. Un hombre meticuloso, obsesivo, que sufría insomnio y cavilaba sobre la muerte, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, vamos entonces con las respuestas. A ver, las 7, sinónimo contextual de la palabra velar. ¿Qué marcamos aquí? Acá está, ¿no? En este consiste en velar por el genio que reside en nuestro interior de suerte, ¿ya? Dedo o enano. Ahí veo dos respuestas bien claras. Dos posibles respuestas bien claras. Ya, mira, contexto, ¿no? Hasta acá, si tú lees hasta aquí, por favor, date cuenta de algo importante. Si tú lees hasta aquí, esta consiste en velar por el genio que reside en su interior. Si tú lees hasta aquí, puede ser cuidar y puede ser proteger. Como que funciona con ambas. Pero tienes que a veces leer o necesitar más contexto ya para que puedas dirimir entre esas dos posibilidades. De suerte que no reciba ni afrenta ni heridas, no se deje arrastrar por los placeres y por los dolores. O sea que esto va a permitir velar por el genio permite que no se vea afectado, o sea, que no se deje llevar por la placer, es decir, que lo va a cuidar, no, sino lo va a proteger contra las heridas y ofensas, contra los placeres y contra los dolores, contra algo que haga por azar, ¿no? Que no piense cuando actúe, contra los embustes y la hipocresía, entonces lo va a proteger. Clave enanito. Ya, mucho cuidado, por favor, con estas preguntas de sentido contextual, que no son difíciles, pero veo que muchos están cayendo o están respondiendo de manera muy apresurada. Es concluir señalar que los pensamientos más están influenciados por la filosofía. Ya acá, cultura general, acá tu curso de filosofía, ¿cuál sería? Sabemos que por Marco Aurelio es un estoico, ¿no? Es un estoico. Y el estoicismo, ¿a quién fue el fundador de esta corriente filosófica?
Diógenes Sinophe, no, Diógenes de Sinophe fue cínico, ¿no? La corriente cínica. Así es, Zenón de Sitio, casa, chicos. De acá, tu curso de filosofía te va a ayudar. Se puede colegir, se puede inferir a partir de la imagen que la actitud que muestra Aulenio frente a la llegada a los unos, ¿cuál es la actitud que muestra frente a los llegada a los unos? ¿No? Como vemos en la imagen, él como que no se hace problemas, ¿no? Claro, hay una coherencia con sus reflexiones, o sea, así como ha reflexionado, o sea, que no tiene miedo a la muerte, lo está demostrando, ¿no? Está mostrando que si llega la muerte, él está preparado para eso, no tiene por qué tenerle miedo, menciona que la muerte finalmente nos iguala, ya vivió su cada día como si fuera el último, así que si hoy día le toca morir, bienvenida sea, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Refleja incapacidad de actuar por sus meditaciones, incapacidad por sus meditaciones. Está meditando, sí, pero no significa que no que no pueda actuar. Más bien, su forma de actuar es esa, ¿no? Está tranquilo, ¿no? Esperar que la muerte llegue. No es característica de los emperadores romanos, no es, bueno, no lo sabemos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Es de total indiferencia, pues prefiere esperarlos, no, al contrario, ¿no? No, o sea, es indiferencia no en el sentido de que no le importa, sino que está tranquilo, ¿no? ¿Significa que está urdiendo un plan para atacarlos? Por lo que nos está diciendo, claramente que no, ¿no? Está simplemente aceptando lo que la naturaleza decide. Y si la naturaleza no pudiera regirlo todo, una pregunta de extrapolación cognitiva, ¿no? En el texto menciona que ella lo rige todo. Y así ella lo rige todo, dice que luego no hay peligro. Ahí nomás tú extrapolas, ¿no? Ahí nomás está la respuesta. Si la naturaleza no lo rige todo, entonces habrá peligro, ¿no? Clave entonces, el temor hacia la muerte estaría justificado. Claro, ¿no? Ahí está. El paso que mencionan, la naturaleza es lo que gobierna todo. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Pero si la naturaleza no pudiera regirlo todo, entonces sí habría una forma o una manera de justificar el miedo a la muerte, ¿no? Avión. ¿Estamos bien, chicos, de aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no la ve? Allá. No representaría ningún peligro posible. Justamente, ¿no? Si ella lo rige todo, ¿no? Si ella lo rige todo, dice, luego no hay peligro alguno. O sea, acá está la respuesta, te cuenta que esta es una extrapolación cognitiva. Olvídate de todo el texto. ¿Qué dice acá? Todo se haya regido por naturaleza. Entonces, no hay peligro alguno. Entonces, si la naturaleza no lo hubiera, si no regiera todo, si no gobernara todo, entonces sí habría peligro, ¿no? Entonces la B dice todo lo contrario, no representaría ningún peligro, al contrario, sí habría peligro más bien. La filosofía tendría que ser desdeñada, o sea, tendría que ser rechazada. No necesariamente, aún así podría más bien seguir ayudándonos, ¿no? La religión sería la única, tampoco, ¿no? Muy radical. El destino del hombre ya no sería un enigma, aún así lo puede seguir haciendo, ¿no? Aún así lo puede seguir siendo un enigma, ¿no? Porque no se sabe qué va, ya que, ya que la entonces no lo rige todo, entonces el azar interviene, ¿no? Digamos que los estoicos tenían una mirada determinista, ¿no? Del mundo, a diferencia del epicureísmo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, Tony? Espero que sí. Me avises si quedó claro porque no puede ser la B, ¿no? Ya, algún tip, ya como las 7, sí, eso también me preguntaron en el salón anterior y yo le decía lo siguiente, ¿no? Cuando tengan esas dudas, traten de tener más contexto. Entre más contexto tengan, chicos, les va a ayudar a entender mucho más la palabra en negrita, ¿no? O en el caso que pidan una palabra. Entonces, no vayan solamente a limitarse a una parte nada más. Muchos probablemente han leído hasta acá nada más, ¿no? Y por eso han intercambiado cuidar, ¿no? Con facilidad. Y por ahí espero y por ahí la idea era que también, igual, David, ¿por qué me puedes proteger, no? Entonces, frente a esa duda, ¿qué hacemos? Más contexto. Y ya cuando leemos la segunda parte de la oración, o seguimos leyendo la oración, ya nos permite entender que se está protegiendo, ¿no? Al genio contra qué, contra esto. No se cuida al genio, sino se lo protege. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso, John? Tener más contexto, apelar más al contexto.
Muy bien, vamos con el texto dialéctico. Vamos con el texto dialéctico. Igual 10 minutos y nos volvemos a reencontrar. Vamos.
Bueno, chicos, listo, listo. Acabaron con el texto dialéctico. Comenzamos a cotejarlo entonces, sin ningún problema. Muy bien, palabra clave, chicos. ¿Cuál sería la palabra clave que aparece en ambos textos dialécticos? ¿Cuál sería la palabra clave? Migración. Ya, muy bien. Migración, ok. Migración venezolana también podrías poner, ¿no? Migración venezolana. Y cuando estamos frente a un texto dialéctico y nos preguntan por el tema central, me están preguntando qué aspecto específico con respecto a la migración venezolana se está debatiendo, se está discutiendo. Entonces, ¿cuál sería la clave que marcaríamos? ¿Qué aspecto específico con respecto a la migración de los venezolanos se está discutiendo? Claro, ¿no? Mano de obra, sí, claro, tiene que ver la mano de obra, pero aparte de la mano de obra no solamente es eso, hay otros elementos. Claro, como dices ahí, ¿no? Si beneficia o no, si tiene buenos efectos o no, buenas consecuencias o no. Muy bien. Entonces, ¿qué marcarías en la número 11? La polémica entre ambos textos gira en torno a qué. Claro, ahí está. Ya estamos razonando de esa manera, ¿no? Para poder contestar con seguridad. ¿Qué dice el texto A? Bueno, el texto A, con respecto a la migración, sobre sus efectos, ¿qué efectos está resaltando el texto A? ¿Qué efectos resalta? Efectos negativos, ¿no? Los efectos negativos. eh, ¿Qué argumentos propone para poder mostrar que la migración venezolana tiene efectos negativos? ¿Qué argumentos? Primero dice que los más perjudicados son los trabajadores peruanos, especialmente los que, vamos a decir el grueso, especialmente los que tienen mano de obra no calificada, que trabajan de manera así, sin haber estudiado, no sin tener estudios universitarios. Ellos son los que más sufren la llegada de los venezolanos, porque cada año se incorporan 300.000 personas y si se llega al año 100.000, ¿no? Si al año llega a 100.000, entonces un tercio del flujo de nuevos, esto es lo que se necesita para trabajar, ¿no? Eh, en la fuerza laboral. Si al año llegan 100.000 venezolanos, quiere decir que un tercio del flujo de nuevos empleos será absorbido en esto por los inmigrantes. Ello implica que los trabajadores nacionales tendrán mayor dificultad para conseguir trabajo para conseguir mantener un puesto de trabajo. Si el ritmo de llegada de venezolanos se mantiene, habría cerca de 400.000 migrantes, lo cual implica que se va a reducir mucho más la capacidad para obtener trabajo, ¿no? De 2 a 5% del salario no calificado. Luego también se van a ver afectados sus aspiraciones laborales. Eso quiere decir con el tema económico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a implicar que haya un bajo salario, que los migrantes están dispuestos a optar porque están con la necesidad, ¿no? De ganar dinero. Y en segundo lugar, por su calificación profesional y la disposición que tienen para cumplir con las tareas encomendadas. Claro, son gente, muchos de ellos han venido con carreras profesionales, entonces digamos que va a preferir pagando a alguien menos con buena calificación, o sea, mejor preparados que pagando a alguien más y no estar tan preparado, ¿no? A esto se agrega que muchos de ellos tienen un importante bagaje cultural, o sea, tienen cultura, una buena cultura, resultado de su preparación técnica o universitaria, o sea, ¿no? Resultado eh, de su calificación profesional. Y eso le permitiría, pues, tener una habilidad, ¿no? Tener capacidad para interrelacionar, para poder moverse en ese en el mundo, ¿no? Empresarial o en el mundo en el cual se está siendo parte, ¿no? La cultura venezolana, así es. Bueno, no todo es malo, ¿no? Pero es parte de todo, migraciones así, ¿no? Por ejemplo, cuando los peruanos inmigraron a Chile, nos miraban muy mal, ¿no? Éramos sinónimo de sus sucios, cochinos, de droga más bien. Y esa imagen ya ha cambiado pues durante mucho tiempo, ¿no? Pero antes decían, ¿no? Los limeños, peruanos, ¿no? Ya era lo peor, chicos. Así que lo que está pasando con los venezolanos también lo han hecho con nosotros, ¿no? En un momento determinado. Esa es la historia, es así. Digamos que a veces nos solemos mirar solamente lo que nos conviene, pero no entendemos el contexto, no miramos más allá de lo que había previamente, ¿no? Es importante también tener esa mirada histórica. De acuerdo con el texto B, obviamente habla de consecuencias positivas, ¿no? Esta es la cantidad de venezolanos que se ha establecido.
Hay ganadores. Para empezar, ¿quiénes ganan? Nuestro país, ¿no? Porque aumenta la fuerza laboral y eso permite que haya una mayor cantidad de bienes y servicios, lo cual se impacta en el PBI, ¿correcto? Acá está, un 0,3. Esto permite dinamizar la economía peruana y estimular su crecimiento. El segundo lugar, ¿quién es el que gana el segundo lugar? Los mismos venezolanos, porque van a poder ganar un dinero con el cual pueden comprar muchas cosas, ¿no? Allá en Venezuela solamente el salario mínimo le alcanza para comprar 1 kilo de arvejas, algo que para nosotros, ¿no? Lo podemos comprar con mucha facilidad. Y acá van a recibir entre 800 y 1.200, ¿no? Entonces eso le ayudaría muchísimo y ese dinero también puede ayudar a sus respectivas familias. Y por último, ¿quiénes ganan? Los mismos empresarios, ¿no? O los negocios peruanos. ¿Por qué? Porque al pagarle menos a los venezolanos, eso implica que hay una reducción en el costo de producción. O sea, van a gastar menos para producir lo mismo, ¿no? Porque están ahorrándose con el pago. Ahora, si eso, mira, se traduce en menos precios de los bienes y servicios, también ¿quién ganaría? Los consumidores. O sea, esto último es una condición, ¿no? O sea, esto no es algo que se garantice. Lo que sí se garantiza es que si los empresarios le van a pagar menos a los venezolanos, eso quiere decir que también van a reducir más el costo de su producción de los empresarios. O sea, que más dinero para ellos, ¿no? Pero como lo más probable es que eso hagan, porque que disminuya más bien el precio de los bienes, eso es difícil, ¿no? Más bien van a aprovechar para ganar más. Vamos con las preguntas. El texto A, el término grueso, ya, preguntas de sentido contextual, chicos, que lo vamos a ver la semana que viene, y traducir, ya, primero, grueso, ¿cómo se entiende el grueso, no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? El grueso de la migración, ¿no? El grueso, o sea que la mayor parte de la población, sí, cualquiera puede ser, sector, mayoría, parte. Acá lo que va a determinar la clave es la segunda palabra. Traducir, ¿cómo se entiende? Ya, claro, si ello se traduce en menores precios, si ello se traduce se consolida, causa, valor, interpretar, provoca, ¿no? Claro, si ellos se aducen menor precio, si ellos genera, si ello ocasiona, si esto permite que los precios disminuyan, ¿no? Entonces, claro, ¿no? La palabra más precisa es provocar en algo. Desde la perspectiva del texto B, la comparación entre salarios de Venezuela y Perú, chicos, ¿qué permite deducir? Una pregunta de inferencia. ¿Qué podemos concluir con respecto a la comparación de ambos salarios mínimos? Claro, ¿no? Si el salario mínimo en Venezuela permite comprar solamente 1 kilo de alberjas, aquí obviamente con eso, acá compramos 1 kilo de alberja con ni la cuarta parte, creo, del salario mínimo, ¿no? Así es, eso implica los niveles de inflación que tiene de manera extrema que tiene el país llanero, ¿no? Bien, no hay para, así es, ni para la arepita. Respecto a la preferencia de los empresarios peruanos por los trabajadores venezolanos reseñada en el texto A, chicos, vamos con el texto A. ¿Qué no es correcto? ¿Qué es incompatible entonces con respecto a los empresarios peruanos por los trabajadores venezolanos? A veces se justifica por su calificación profesional y su disposición, sí. El monto salarial reducido es un factor para comprender esta acción, claro. Establecer una interrelación personal eficiente favorece, sí. O veces factores, ¿no? Solamente relacionados con la formación, no, pues. Disminuye las posibilidades laborales reales en el mano de obra nacional, claro, en la mano de obra nacional. O sea, a los peruanos les genera menos posibilidad de conseguir trabajo. Si se aprobara, mira, una extrapolación, 13 era dedo por si acaso. Si se aprobara una ley que prohibiera a las empresas y a los negocios pagar a todos sus trabajadores menos de lo establecido. O sea, ¿qué pasaría si hubiera una ley en la que obligara a todos, a todos los empresarios a pagar el sueldo mínimo?
Entonces, ¿qué se podría extrapolar? ¿Qué se había mencionado con respecto a esto en el texto B? Que las empresas al pagar menos de lo que se establece, ¿qué sucede? Reducen sus costos, ¿no? En la producción. Y al reducir sus costos en la producción, se supone, o podría también reducirse el precio de los productos que producen, o el precio de los productos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está, este, invirtiendo menos en su producción. Pero si ya no se pudiera hacer eso, si no se pudiera, si se tendría que pagar a todos un sueldo mínimo por ley, entonces la producción va a ser el mismo costo, ¿no? No va a bajar. Y si no baja la producción, tampoco bajaría el precio de los bienes y servicios. Claro. Y en ese sentido, asumir que la migración podría beneficiar a los consumidores sería implausible. Claro, sería imposible. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de que se puedan disminuir los bienes y servicios que eso beneficia a los consumidores. ¿Están bien, chicos? Hasta aquí una pregunta. Sí, muy bien. Ok. Vamos con el texto 6. Texto también con imagen. Ya, vamos con el texto 6. 10 minutos y nos reencontramos en ese tiempo.
Ok, ahora sí, chicos, vamos a comenzar con el texto con imagen. Vamos bien, vamos bien. A ver, pregunta, ¿cuáles serían las palabras claves que aparecen a lo largo del texto? ¿Cuáles serían las palabras claves? Migrante y refugiado. Muy bien. Y si me están preguntando por el tema central, en la pregunta número 16, tema central, me están preguntando qué aspecto específico de los refugiados inmigrantes nos está hablando. ¿Qué aspecto en específico? Claro, nos están hablando su diferencia. Claves en clave entonces, ¿cuál sería la clave entonces que marcaríamos? Muy bien, avioncito, chicos, ¿ya? Porque una cosa que haya diferencia y otra cosa que haya oposición, no es lo mismo la oposición. No son conceptos que se oponen, son conceptos que se diferencian, porque un refugiado es un migrante al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque sale de su país. Pero si queremos hacer una diferencia, es que en el caso del migrante puede regresar a su país, porque él salió por, digamos, por problemas, digamos, problemas sí, pero no son problemas que pusieron en riesgo por completo su vida. O sea, sí hay un riesgo, ¿no? Pero son problemas externos, digamos, ¿no? Sí, atingencias externas, inflación, qué sé yo, ¿no? Estudios, etcétera, ¿no? En cambio, un refugiado sale de su país, pero básicamente porque su vida corre peligro, su seguridad está en riesgo. O sea, no tiene manera de volver al país. Así quiera, no puede volver al país porque su vida corre peligro. Entonces, ahí está la diferencia entre un refugiado y un migrante. O sea, un refugiado es un migrante, pero con la diferencia que el migrante puede volver y el refugiado ya no, ¿no? Y eso es lo que intentan aquí básicamente elucidar. A ver, dice, ¿no? Últimamente, vamos a agarrar la pantalla, últimamente en los medios de comunicación, vemos que se utilizan denominaciones de migrante o refugiado de manera indistinta, o sea, como si fueran lo mismo. Cuando dichas denominaciones guardan grandes diferencias, y acá está la más central, ¿no? Grandes diferencias que se basan en la situación en la que hayan dejado sus países. En efecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados distingue a los migrantes económicos, ¿no? Alguien que viaja porque desea un beneficio más, una situación económica mejor, que un refugiado, ¿no? De la siguiente manera, para un refugiado, las condiciones, el ANUR, económicas del país de asilo son menos importantes que su seguridad. Claro, un refugiado sale del país más que todo por su seguridad que por un tema económico. Para la Organización Mundial para la Migración, por su parte, no existe una definición internacional de inmigrante. La Organización de las Naciones Unidas, no obstante, otra entidad, define como un individuo que reside en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas, o sea, un migrante, ¿no? Ya sean voluntarios o involuntarios, y de los medios para lograrlos regulares o irregulares. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados y Protección, ¿no? y Asilo Político de los Estados Unidos Mexicanos, la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo algunos de los siguientes supuestos, ¿no? Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. O sea que hay miedo, ¿no? Real que está siendo perseguido, ¿no? Que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen como resultado de actividades realizadas durante su estancia en terreno nacional tengan fundados temores de ser perseguidos a su regreso. O sea, que tampoco no puede volver así quisiera, ¿no? La forma común de distinguir de un refugiado y de un migrante es a partir de los motivos por los cuales dejaron su país, ¿no? Y ahí es donde se aclara mucho más. Mientras que un migrante tiene opciones,
un refugiado sale de su país, pues ya no tiene ninguna opción para sobrevivir en él, de manera que es pertinente la distinción. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, un migrante un refugiado es un migrante, es verdad, pero hablando en estricto sentido, un refugiado es alguien que sale de su país porque ya no tiene opción de regresar, ya que su vida corre peligro. En cambio, un migrante sí tiene más opciones, ¿no? Muy bien, vamos con la 17. Respecto a la distinción entre refugiado y migrante, ¿qué sería incompatible? Muy bien, así es, ¿no? Inconducente, o sea, que no conduce a nada, que no sirve, que no ayuda a establecerla para efectos de asilo, y ahí le metería al contrario, ¿no? Si queremos darle un asilo a alguien o una ayuda monetaria, vamos a considerar a alguien que sea un refugiado, más que inmigrante nada más, ¿no? Entonces sí es importante hacer esa distinción. Este último posee ciertas posibilidades en su país, a diferencia del primero, claro, el último, o sea, el migrante tiene más posibilidades, ¿no? Para el marco legal mexicano existen condiciones precisas para establecer así, hay condiciones, ¿no? Pone 3 puntos. Para las NUR, el caso, el primero es de relevancia capital, su seguridad, claro, el primero tiene que ver con su seguridad. Se establece de forma diferenciada de acuerdo con el marco legal de la referencia, claro, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? En el segundo párrafo, fundados. Con nota. Mira, en sentido figurado, ¿ah? Vamos a ver la semana que viene. Tiene fundados temores, ¿no? Ya acá se repite 2 veces la palabra fundados. Tiene temores fundados. Siempre que tenga un temor fundado, que es un temor real, chicos, es un temor real. Acá está, ¿no? Tenga fundados temores de ser perseguido a su regreso. Son temores reales, temores que son de verdad. Y si son temores de verdad, temores reales, son temores con otra presunción o certeza. ¿Qué es la presunción? Viene de presumir, y presumir es asumir algo sin necesidad de saberlo 100%, pues, ¿no? Acuérdate que en el mundo del derecho se habla de esta persona es presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Todos tenemos ese derecho de presunción de inocencia, o sea que se asume que somos inocentes, se asume, ¿no? No tenemos la certeza, se asume, a menos que las pruebas demuestren lo contrario. Entonces, acá la, lo, lo adecuado sería certeza en todo caso. Sobre la chuleta representada en la caricatura, ¿ya? ¿Qué se puede inferir sobre la chuletita? La caricatura. La 17 sería la D, por si acaso. Claro, vemos que acá está hablando con un juez, le está hablando, le está diciendo que estas son pirañas, ¿no? Obviamente pirañas que quieren atentar contra su vida. Y si quieren atentar contra su vida, claro, se trata de un refugiado, ¿no? Avión, y por eso está pidiendo asilo. Muy bien. ¿Qué pasa con la B? Es el migrante solicitando asilo en los tribunales estadounidenses por el temor a ser devorado. No, no ser un migrante, sino un refugiado, ¿no? Simboliza la condición del migrante escudándose en la justicia extranjera para soslayar, o sea, para evitar su ilegalidad. Ya, pero otra vez, en este caso, el migrante no está, digamos, escudándose en la justicia, sino que está en la justicia porque su vida corre peligro, ¿no? Representa la inseguridad de los refugiados y el buen recaudo que le brinda la justicia extranjera, ya, pero acá hay un signo de interrogación, así que no sabemos cuál va a ser la decisión del juez, entonces no sabemos si te va a brindar un buen recaudo, ¿no? Muestra el grado de abandono del refugiado frente a la indolencia, bueno, tampoco no es indolencia porque lo está escuchando, o sea que hay interés, ¿no? Otra cosa es que esté de acuerdo, ¿no? Y mira, si el desplazamiento, o sea, cuando una persona se desplaza de un lugar a otro, se definiera de manera excluyente, mira, definimos a las personas que se desplazan solamente en función al peligro al peligro que tienen con respecto a su seguridad. ¿Qué pasaría si solamente
lo definimos de esa manera. Claro, ¿no? Eso implicaría que en efecto se usen, o sea, que vas... Ah, la C. ¿Se acentuarían las diferencias, chicos? Que separan jurídica y conceptualmente los migrantes o refugiados. ¿Se acentuarían la diferencia? Al contrario, más bien las diferencias se eliminarían, ¿no? Prácticamente, ¿no? Se eliminarían las diferencias, chicos. Porque estamos asumiendo que toda persona que sale del país es por un tema de seguridad, no por un tema económico. Entonces ya no habría esta diferencia con el migrante, ¿no? Asumirías que todo migrante es refugiado también. Las políticas internacionales de asistencia humanitaria redoblarían esfuerzos para bloquear esta contingencia, pero al contrario, ¿no? Si son gente que está en peligro, en vez de bloquear, haría para recibirlos más bien, ¿no? Para ayudarles, porque están en peligro, ¿no? Se justifica esa salida de su país. Las políticas migratorias del país anfitrión serían menos receptivas, al contrario, tendrían que ser más receptivas, ¿no? Porque otra vez están frente a gente que están huyendo porque su vida corre peligro. Claro, chicos, besito, ¿no? Tales movilizaciones serían catalogadas como refugiados, porque bajo esa idea, porque sabemos que los refugiados se definen porque, porque su vida corre peligro, ¿no? Y que cuantitativamente numerosas, claro, porque ya estaríamos eliminando o dejando de lado el término migrante y solamente nos estamos enfocando en que aquellas personas que salen del país por su seguridad, ¿no? Muy bien. ¿Entendió, chicos? La pregunta 20, 20 pesos. ¿Ah? Y los organismos nacionales tendrían más diligencia en diseñar un marco legal que los incluya en guetos, o sea, en especie de barrios que solamente vivan refugiados nada más. No, pues no, por ahí no va la idea tampoco. No sería realmente algo inclusivo, algo que atentaría contra sus derechos humanos, ¿no? Muy bien. Para terminar el texto 7. Ah, no, pero en ambos casos no hay ningún problema, Edwin, ¿no? Puede ser aquí, fundados, y acá también, fundados. En ambos se justifica lo mismo, ¿no? Fundados temores, ¿no? Debido a fundar temores, así que no hay problema. Así que ahí no hay problema. Vamos con el último texto para que te hueles rico. Vamos con el texto dialéctico. Ya, vamos, 10 minutos y o ya lo volvemos. 8 minutos, ya, para el tema del tiempo. 8 minutos. Vamos, chicos. 8, 8.
Muy bien, chicos. Es un texto filosófico, pero te das cuenta que no es difícil, ¿no? ¿Cuál sería la palabra clave aquí? ¿Cuál sería la palabra clave? Eh, Así es, la vía negativa. ¿Y qué me habla con respecto a la vía negativa? ¿Cuál es el tema específico? Y con eso contestamos la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central? ¿Qué aspecto específico de la vía negativa nos dice el texto? Claro, ¿no? O sea que podemos acceder más o menos qué es Dios tomando en cuenta mediante la vía negativa. Definimos las cosas por lo que es. O sea, un vaso el vaso es de vidrio, el vaso sirve para tomar agua. También lo puedo definir por lo que no es, ¿no? El vaso no es un lapicero, el vaso no es un tajador, no es un celular, ¿no? ¿Qué marcamos entonces en la número 21, chicos? Muy bien, dedito, ¿no? Así es. Ya, acá te quiero ver. Cara, aquí con nota K. Con nota en Samnicio y a otros autores cristianos que habían sido fuertemente influenciados por el neoplatonismo. O sea, que no es que fue ellos, no es que lo crearon, sino que a su vez tuvieron una influencia por el neoplatonismo. Tan semblante significa rostro. Entonces, otra vez, literal, lo estás traduciendo, lo estás interpretando de manera literal. Tan cara, tan cara el servicio, tan cara en el sentido de que lo ha tenido, es algo que han usado mucho, mucho ese tipo de vía, ¿no? Claro, lo han tenido bastante valoración, estima, aprecio, avión, ¿ok? Entonces, el contexto, y olvídate que es con nota en sentido figurado, no en sentido literal. Incompatible, chicos, afirmar que mediante el conocimiento positivo, incompatible, que sería falso en relación al conocimiento positivo. Claro, ¿no? ¿Se muestra ininteligible? No, se muestra inteligible, ¿no? ¿Quién se muestra ininteligible? Dios, más bien. Dios es el que se muestra ininteligible este, mediante el concepto positivo. Se desprende del texto que la vía negativa valorada por Santo Tomás de Aquino, ¿qué se puede deducir en función de esta vía negativa? ¿Utiliza diferencias positivas? No, no. Ojo, al contrario, son diferencias negativas más bien, ¿no? Nada de positivo, chicos. Vía negativa usa diferencias negativas, ¿no? O sea, dice lo que no es. Claro, se puede deducir que tiene orígenes en la filosofía grecolatina. ¿Por qué? Porque a su vez, ¿quién fue la fuente de la vía negativa? El neoplatonismo. Y tú sabes por tu curso de filosofía que hablar de neoplatonismo tiene que ver con la cultura helénica, ¿no? Y si la sustancia de Dios se hubiera caracterizado por su inmensidad, no se hubiera caracterizado por su inmensidad, entonces lo podríamos entender de manera positiva, ¿no? Claro, enano, pues, ¿no? Así es, no, sencillo. Es un texto filosófico, pero accesible, ¿sí o no? Para que veas que no necesariamente un texto filosófico es complicado, chicos. La 22. Ah, ya, la 22 dice acá, ¿no? Esta es la famosa villa o vía nativa tan cara al pseudonicio, ¿no? Y a otros autores cristianos que habían sido fuertemente influidos por el neoplatonismo. O sea que al ser fuertemente influidos, quiere decir que es algo que ellos usaban constantemente, ¿no? Si lo usaban constantemente, por eso que era caro en el sentido de que consideraban que era la manera más importante o la mejor manera de comprender a Dios, usando esta vía indirecta o esta vía negativa. Entonces, al ser tan cara, no significa que sea costoso, porque estamos hablando en algo abstracto, no sería caro en el sentido de que sea rostro, sino tan caro en el sentido que es tan estimable, ¿no? Es tan considerable, ¿no? Al pseudonicio. Entonces, en ese sentido, aprecio el que más se vincula ahí. Entonces, acá lo descartas la B y la C porque son literales, ¿no? Ambos son literales y no va por ahí. Y la 24, ¿por qué no podría ser la B?
Sirvió de una fuerte influencia, sirvió de una fuerte influencia en los cristianos, ya, pero menciona que fue una fuerte influencia en los autores cristianos, a otros autores, o sea, se refiere a los filósofos, ¿no? No a los cristianos a secas. Acá de entender que es cualquier persona que es cristiana, pero estamos hablando de filosofía, entonces se refiere a filósofos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Kiara, muy bien, no hay problema. Espero, Tony, también haberte respondido. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ya, ok. Entonces quedaría solamente la primera parte de del léxico, ok. Te doy las claves para que lo tengas ahí. Bueno, eso es sencillo, ¿no? Tan sagaz, tan hábil, ¿no? Que pudo capaz de suavizar, veloz, ladino, no, ladino es astuto, astuto, sería astuto más que todavía, sí, astuto, ¿no? Astuto, astuto, ¿no? Pues oriundo, autóctono, ¿no? De la sierra, ello por ello, ¿no? Autóctono. Membrillo tiene sabor acero, agrio, ¿no? Adalí, el jefe, ¿no? Pero acá caudillo sería mejor, más preciso, en que este, forma parte o lidera una revuelta, ¿no? Hierro fue un error, ¿no? Un error. Y esto, chicos, lo hacen ya ustedes en casa. Pero que es la E, por si acaso, ¿eh? Para que tengan en cuenta. Muy bien, chicos. Entonces, ahí sería todo lo que tendríamos que hacer. No se olviden, por favor, con lo que hemos aprendido, cómo contestar estas preguntas de jerarquía textual. Sigan ese procedimiento, les va a ayudar muchísimo a que puedan responder con seguridad estas preguntas. Ok, chicos, cuídense, cuídense. Nos vemos entonces el próximo lunes. Buen inicio de semana. Que les vaya bien, chicos. Chao, chao.